Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este video educativo. Soy la maestra Verónica Mesa Negrete. Actualmente soy estudiante del doctorado de educación con la Universidad IEXPRO y en esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema educativo mexicano. Nuestro tema para el día de hoy es el proceso educativo en México. Realizaremos una revisión histórica. Pero bueno, ¿para qué estaríamos realizando una revisión histórica? Bueno, maestros, pues les comparto nuestro objetivo que tenemos para el día de hoy, que es realizar una revisión de la formación histórica del proceso educativo en México para identificar si el modelo educativo atiende la realidad social del país, es decir, si responde a las necesidades de la población mexicana. Interesante el tema, ¿verdad? No te vayas, te invito a que me acompañes. Bienvenidos. Bueno, maestros, pues para entender este proceso educativo que ha vivido nuestro país, necesitamos realizar un poquito de historia, regresarnos un poquito. Vamos a recordar que en 1921 fue la creación de la Secretaría de Educación Pública y aquí José Vasconcelos es quien queda al frente como secretario de Educación Pública. Bueno, ¿qué tipo de educación pretendía José Vasconcelos? En su momento, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, se pretendía una educación más humanista, que diera identidad a todos los mexicanos. El proyecto pretendía ser muy homogéneo y por eso es que tuvo ciertos fallos, pero sí se implementó lo que es la cruzada por la alfabetización y se avanzó mucho en este aspecto. Pero ¿qué sucedió realmente en estas fechas? En estas fechas donde se necesitaba una reconstrucción del país. Por un lado, el presidente Calles tenía una idea de impulsar un desarrollo económico. Su educación se situaba más en lo, en lo práctico que en lo humanista. Siendo secretario de Educación, Narciso Basols, él implementa un proyecto más enfocado hacia lo socialista y en este momento la educación toma un camino distinto a lo que en su momento Vasconcelos había pretendido. De ser una educación más humanista, se pasa a una educación más práctica y más técnica. Como nos podemos dar cuenta, maestros, pues hasta este momento el sistema educativo mexicano se orienta más hacia lo económico que hacia lo social. Pero, ¿qué sucedió en el periodo entre 1920 a 1948? Bueno, pues recordemos que hubo una gran construcción de escuelas primarias, pero en este periodo de entre 1920 a 1948, pues también se crearon en las principales ciudades, se crearon universidades, así como escuelas técnicas de nivel superior, y con la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, pues se formaliza ese interés del proceso técnico en las labores profesionales. Bueno, pues aquí pudiéramos mencionar a Samar Alonso, que nos menciona cómo el propio sistema educativo mexicano en su propio desarrollo histórico se ha desenvuelto primero bajo un carácter humanista nacionalista y después en un proceso de mejoramiento de las capacidades y actitudes técnicas, enfocándolo más hacia lo que es la práctica que a lo humanista, que de hecho fueron los fines iniciales, ¿no?, de la creación de la Secretaría de Educación Pública y de este sistema educativo mexicano. Vamos a ver ahora qué sucede en la década de los 80. Bueno, maestros, pues el periodo comprendido entre 1940 a 1980 se pudiera resumir como un periodo donde se orientó a cubrir en la medida de las posibilidades a gran parte de la población, sobre todo en educación básica. En este tiempo, pues se pudieran resumir grandes logros, ¿no? Grandes logros de suma importancia para un país que estaba en pleno crecimiento industrial. Entre los logros pudiéramos mencionar que hubo una gran cantidad de infraestructura, hablando en cuestión educativa,
y asimismo como que disminuyó en gran cantidad el número de personas que no acudían a la escuela. Estos datos pues los podemos corroborar con la siguiente tabla, que son elaborados por Azamar Alonso. Como podemos ver en la tabla anterior, pues la población en el nivel de preescolar se triplicó, pero también podemos ver cómo en educación media superior y superior hubo un avance también en el incremento de personas que ya accedían a estos niveles. Bueno, pues para la década de los 80, ya a inicios de la década de los 80, pues ya se empezaba a ver cómo nuestro país tenía una tendencia educativa que respondía a un paradigma neoliberal. Y pues ni se diga ya a inicios del siglo XXI, esta tendencia de un paradigma neoliberal pues fue mucho más marcado. ¿Qué quiere decir esto, maestros? Bueno, pues que al inclinarse por este modelo neoliberal, el país limitaba lo que era la industria y al haber una limitación en la industria nacional, pues lógicamente que se tenía que realizar importaciones, pero para ello ingresaron al país pues algunas empresas transnacionales y ahora lo que se requería pues era mano de obra barata, por eso es que se requerían personas capacitadas de forma técnica para poder laborar con estas empresas transnacionales. Y pues a partir de esto, el acuerdo educativo y las sucesivas reformas pues beneficiaron más las relaciones económicas sobre las relaciones sociales. Ahora bien, maestros, hablando de críticas que se le realizan al modelo educativo, pues les puedo platicar que esto no es algo nuevo. Incluso desde la década de los 70 se le han realizado grandes críticas al modelo implementado. Y es a partir de estos años, porque es cuando surgen varias corrientes. El proceso histórico en la creación de los planes académicos, pues de alguna manera formalizó la enseñanza, pero pues a la vez de que la formalizó, pues también estableció ciertos patrones, es decir, homogeneizó la enseñanza finalmente. Por ahí hay un autor que nos menciona que el conocimiento era monopolizado por el docente, que incluso pues no se generaba ese aprendizaje a partir de la construcción del conocimiento. Este autor es Iván Illich. Illich señala la escuela como un ente insertado en una sociedad que responde a las necesidades económicas y políticas de un mundo cada vez más globalizado. Como podemos ver, maestros, el método tradicional de enseñanza en nuestro sistema educativo mexicano no responde a las capacidades de los individuos. Aquí la relación está que responde a las necesidades sociales, pero la relación va en el sentido de que entre más importante sea la comunidad, hay mayores oportunidades académicas. Es decir, entre mayor productividad haya, se tiene mayor derecho a una educación. Maestros, pues estamos llegando al final de nuestro análisis y pues antes de concluir me gustaría retomar el objetivo planteado al inicio, referente a realizar este análisis de la formación histórica del proceso educativo en nuestro país para identificar si realmente nuestro sistema educativo mexicano satisface las necesidades sociales de la población. Pues bueno, ya miramos que en un inicio nuestro sistema educativo mexicano pues tenía el carácter humanista y nacionalista desde la época de José Vasconcelos y fuimos viendo cómo con el paso del tiempo se fue transformando de acuerdo a las necesidades políticas y económicas en el modelo neoliberal. Entonces, después de realizar todo este análisis, después de haber revisado, después de haber hecho esta revisión, pues podemos concluir que nuestro sistema educativo mexicano no satisface estas necesidades. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo mexicano para iniciar se realiza de una forma estandarizada y no visualiza la diversidad que hay.
Como lo menciona Azamar Alonso, nos dice que en el modelo educativo tradicional, primero se resuelven las necesidades del aparato productivo, después las necesidades económicas del Estado y finalmente se intenta resolver los problemas sociales. Y pues ya miramos también de que no hay una relación entre la educación y la erradicación de la pobreza y de la marginación. Pues bueno, maestros, es así como llegamos al final de nuestro análisis. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado y pues los espero para la próxima. Hasta luego.